Tiene que ver con el ministerio de Jesús y su mensaje. Así que me propongo hacer un pequeño bosquejo sobre este tema y comentarlo, explicándolo brevemente, para que puedan tener alguna idea a la hora de plantear su tema y darlo a distintos grupos. En primer lugar, hablar sobre la kenosis. La kenosis es un término técnico griego que se refiere al vaciamiento, tomado específicamente de Filipenses capítulo 2, del 5 al 11, donde dice eh, que siendo Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que despojó tomando forma de siervo. Ya, ese despojarse es la kenosis, su vaciamiento. ¿Qué dejó? Su gloria celestial, su autoridad independiente, estaba él gobernando el universo y cuando viene a la tierra toma forma de siervo, por lo tanto su voluntad la somete al Padre. Eh, También él se deja guiar por el Espíritu Santo. Desconocemos todas las riquezas eternas también que él perdió, o sea, más bien pausó esa etapa para venir a la tierra en forma de siervo, y también su relación con Dios se vio afectada, podríamos decir, por el pecado cuando él muere salvando a los pecadores. Entonces el primer punto, la kenosis. Es la primera enseñanza que tenemos con respecto al ministerio de Jesús, el despojarse. Él se despojó de lo que tenía y viene a la tierra a servir. La primera enseñanza, o sea, yo como cristiano me despojo de mi posición de privilegio, de mis comodidades, para servir. Lucas 19:11 creo, 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa es la misión de Jesús, venir a la tierra a buscar y a salvar lo que se había perdido. John MacArthur en el comentario de su Biblia en Filipenses tiene una nota bien interesante sobre eso. Bien, el segundo punto tiene que ver con su nacimiento y su estado de migrante. Jesús es de padres nazarenos, aunque José y María ambos son descendientes de Judá, descendientes del rey David. David nació en Belén y él, bueno, en Jerusalén reinó. Jerusalén fue una ciudad pagana que él conquistó y establece su capital, y eso trae unidad al reino. Judá estaba al sur, pero no sabemos por qué motivo tanto José como María, siendo de la tribu de Judá, ellos viven en Nazaret. En, en Nazaret sucede todo esto del ángel Gabriel, ella queda embarazada, los cánticos, etc. Finalmente ellos viajan por el edicto de Augusto César a Belén y ahí nace Jesús. Luego ellos se quedan en esa casa por al menos algún tiempo hasta que llega la orden de matar a todos los niños. Y es en ese momento cuando ellos se mueven a Egipto. ¿Cuántas ciudades llevan hasta el momento? Nazaret, luego se van hasta Belén donde Jesús nace y están ahí un tiempo, tal vez 1 o 2 años, no lo sabemos, hasta el edicto, y después se van a Egipto. No sabemos cuánto tiempo estuvo en Egipto, eh, no sabemos si aprendió a hablar egipto, pero el hecho importante notar es esta, esta categoría que toman ellos, José, María y Jesús, como migrantes. No solamente se establecieron en un punto, sino que la misma contingencia los motivó, los llevó a trasladarse. Y luego cuando están en Egipto, por revelación, José sabe que tiene que volver, y vuelve, pero no a la ciudad donde estaba en Judá, sino que vuelve a Nazaret. Ese es el segundo punto, que tiene que ver con esta capacidad también de nosotros los cristianos de trasladarnos, no estancarnos y enfocarnos solamente en un lugar. Tercer punto, el bautismo. Jesús da comienzo su ministerio con el bautismo. De Jesús sabemos su nacimiento un poco, el episodio de los 12 años, y de ahí no sabemos nada más de él hasta cuando ya es un hombre adulto. De Nazaret se traslada a Judea donde está Juan bautizando. Son cerca de 120 kilómetros. ¿Cuántos días caminando son eso? Serían unos 3 o 4. O sea, él se traslada. No sabemos si iba acompañado o iba solo, pero en algún lugar tuvo que haber pasado la noche. Hacer ahí algún alcance
humanitario sobre eso. Luego Jesús se bautiza, como todos los demás, eh, y posteriormente a esto él se va al desierto donde es tentado. Esto también nos deja una enseñanza, trasladarse para servir, trasladarse para ser bautizado. Y después él se retira a un retiro espiritual. Está 40 días y 40 noches en un periodo de consagración, de búsqueda de Dios. Recordemos que el Espíritu Santo ya había venido sobre él de una manera especial. Por lo tanto, él está en un proceso de crecimiento espiritual, reflexión, introspección, pensando, planificando su ministerio. No sé exactamente qué pasó ahí. El hecho es que fue tentado, pero él estaba en un retiro espiritual. Una enseñanza también para nosotros que en algún momento de nuestra vida necesitamos hacer esas pausas y tener esos retiros espirituales para posteriormente servir mejor al Señor. Luego de todo esta vuelta, bautismo, retiro espiritual, él vuelve a Nazaret, a su tierra, y comienza a predicar su mensaje. Él es rechazado, por lo tanto tiene que buscarse otra ciudad para hacer sus operaciones, sus trabajos. Y esto nos da paso al cuarto punto, que es la instalación en Capernaum. Dentro de Galilea está Nazaret, pero en esa ciudad Jesús no fue bien recibido, por lo tanto él se traslada a Capernaum. Capernaum es una ciudad puerto que daba al lago y le da la posibilidad esto de moverse a las distintas partes de las provincias romanas a través de la vía marítima, o también desde Capernaum por vía terrestre moverse hacia el mar Mediterráneo. Obviamente es mucho mejor para el ministerio de Jesús, para su perspectiva de recorrer distintas ciudades, que estuviera en una ciudad donde tuviera la posibilidad de moverse más fácilmente. Y también estratégicamente donde no estuvieran todos los enemigos potenciales de Jesús. Jesús no se instaló en Jerusalén, donde estaba el templo, donde estaba la mayor cantidad de escuelas rabínicas de la época, donde estaba el centro social. No, él se va a una ciudad más al norte, pero igual una ciudad pequeña e importante, con puerto, que le da la facilidad para él trasladarse y, y desarrollar su ministerio en relativa normalidad. Ya en los años posteriores, cuando él decide entregarse y él viene a la cruz, y ahí es cuando ya se acerca a Jerusalén. Él se instala en Capernaum por la capacidad que tiene para moverse, vía terrestre y vía marítima, y también llama a los discípulos. Los discípulos son su equipo colaborador, los que van a estar con él. Dentro de los discípulos tenían algunas funciones. Por ejemplo, Judas, el más destacado, era el tesorero. Pero pudieron haber múltiples funciones. Algún administrador del grupo, alguien que compraba los alimentos, las mercancías, alguien que programaba la agenda, otros que iban más adelante anunciando, preparando lo que vendría, y simplemente también algunos que estaban ya más íntimamente ligados con Jesús desde otra perspectiva, una amistad más profunda, qué sé yo. Pero todos los discípulos tenían distintos trasfondos, distintas especialidades. Por ejemplo, Mateo, eh, cobrador de tributos, él seguramente tuvo alguna misión de registrar, o tal vez de manera natural él empezó a registrar mientras otro llevaba la contabilidad. O sea, fue un equipo colaborador que estuvo con él. Se registran varios episodios, por ejemplo, con la mujer samaritana, los discípulos habían ido a comprar alimentos. También él mandó a sus discípulos de dos en dos, previo a comer la última Pascua. Él también manda a dos de sus discípulos adelante de él para preparar el camino. O sea, preparar todo lo concerniente a la fiesta de la Pascua. Así que él está con un equipo colaborador en un lugar donde se puede mover. Y además los discípulos tienen
Otra característica que son los aprendices que están con el maestro y quienes después tendrán que llevar adelante el ministerio de Jesús, continuar con su obra. Quinto punto. Jesús recorrió las ciudades, aldeas y las sinagogas que estaban dentro de estas ciudades y dentro de estas aldeas. Él comienza su ministerio y comienza a visitar las distintas ciudades, las distintas aldeas. Lo que él tenía programado comenzó en Galilea, después se va a Judea y también algunas zonas gentiles. Pero ¿qué hacía él principalmente? Asistía a la sinagoga. Y en la sinagoga estaba el centro de la adoración y de la enseñanza de la ley. Él anunciaba su mensaje. Algunos creían y otros no creían, pero se cumplía el hecho de que él lo anunciaba y luego pasaba a otra ciudad, anunciando el mensaje. Y en este ir y deambular llevando el mensaje por las distintas ciudades y aldeas es donde surgían muchas cosas, sanidades, invitaciones, salida de protocolos, se encontraba con alguien, con un leproso, con alguien arriba de un árbol, pasaron muchas cosas, pero es interesante notar los recorridos de Jesús. Podemos hacer a través de la Biblia un breve bosquejo de algunas ciudades o secuencias que él hizo. Él iba haciendo este recorrido por las ciudades predicando su mensaje. Muchos se convertían y otros no lo rechazaban, pero él continuaba. Él se preocupaba de que al pueblo de Israel le fuera anunciado el mensaje. Y cuando ya había transmitido su mensaje, él también enseñaba. O sea, no solamente se quedaba con el mensaje inicial, el reino de los cielos se ha acercado, sino que él también se encargaba de enseñarle otras cosas más que pudieran alumbrar su entendimiento y ayudarlo a crecer. Enseñó sobre el dinero, sobre la familia, las amistades, los propósitos, la fe, la confianza en Dios, etc. Montones de enseñanzas que él hizo. O sea, anuncia el evangelio y después construye también. Financiamiento. ¿Cómo se financiaba ya que él no tenía un trabajo? Sabemos que pudo haber sido carpintero si es que antes de su ministerio desarrollaba la actividad de su padre. Se financiaba principalmente por donaciones. La gente le donaba, le daba hospedaje a él y a sus discípulos. Cuando iban a una ciudad, la gente lo invitaba a posar. Y también la Biblia registra muchas invitaciones a cenar y a comer. Zaqueo, Mateo, Lázaro. Hay una conversación con Nicodemo, tal vez fue en su casa, no sé. Pero sí hay varios registros de que la gente lo invitaba a comer, a él en forma personal y también con sus discípulos. Así que a través de esa forma él se financiaba. Donaciones y cosas de gentileza. También en Lucas hace una mención que las mujeres servían a Dios con sus bienes, o sea, entregaban dinero, alimento, lo que él necesitaba. También se deja ver, ya llegando a los días finales de Cristo, que habían muchas mujeres que estuvieron constantemente alrededor de él sirviendo en lo cotidiano. Me imagino lavando ropa, reparando, cosiendo lo que ellos necesitaban. De alguna manera tenían que vivir. Bien, sexto punto. ¿Cuál es el mensaje de Jesús? Simple. El reino de los cielos o el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios vino a la tierra. Esto creo que lo estuvimos conversando hace algunos estudios atrás. ¿Cómo sabemos que el reino de Dios vino a la tierra? Porque vino el rey. O sea, llegó el rey y por lo tanto llegó el reino. Ese es un aspecto presencial del reino. Pero también el reino tiene un aspecto dinámico. Sabemos que el reino de Dios está presente y llegó con Jesús porque se comenzaron a hacer obras que no eran propias del reino de las tinieblas. En el reino de las tinieblas no hay perdón de pecados. Por lo tanto, Jesús trae eso. En el reino de Dios, en el reino de las tinieblas no hay justicia, no hay misericordia, no hay amor, no hay verdad, no hay fidelidad, no hay servicio. ¿Y por qué esas cosas no las ven en el mundo? Simplemente porque
el reino de los cielos, el reino de Dios ha llegado y esas cosas están presentes. El reino de Dios está presente. Mateo 13 nos narra una serie de parábolas explicativas de Jesús sobre el reino de Dios. El mensaje de Jesús es: el reino de los cielos se ha acercado, y la respuesta que pide la gente es el arrepentimiento y la conversión, o sea, que se vuelvan y escuchen este mensaje y perseveren acá. Otra cosa también que se desprende de lo anterior es la propia persona de Jesús. Él es el medio para entrar en el reino. Jesús perdona pecados, salva, lo demostró en la cruz también, y a través de su reacción Él promete vida eterna, riqueza en gloria, tantas cosas. Entonces, el mensaje que nosotros portamos hoy día es el mismo de Jesús: el reino de los cielos se ha acercado, pero también eso en la persona de Jesús. O sea, Jesús es el que, la kenosis, se vació, vino al mundo a salvar a los pecadores, y en Él está el perdón de pecado, está la salvación, la vida eterna. Son esas dos cosas que están siempre juntas. Una lleva a la otra. El Evangelio nos lleva a Jesús, el Evangelio de Jesús, y Jesús nos lleva al reino. El reino de Dios no es lo mismo que la iglesia. La iglesia es la novia, Cristo es el novio, Jesús es el novio, y vamos a vivir en el reino. El reino de Dios es el espacio, es el ámbito, la dimensión donde Dios tiene el gobierno, el dominio. Y la iglesia es un grupo de personas que anuncia el reino. El reino de Dios crea la iglesia. La iglesia es una comunidad, una unidad que anuncia el reino. Pero el reino de Dios no solamente implica personas, sino que también poderes, gobiernos, espacios, dimensiones, etcétera. No sé cómo seguir explicando. Bien, Jesús también enseñaba para que la gente que creyó siguiera creciendo, no se estancara. Y eso es lo que nosotros debemos hacer: crecer, 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 aprender hasta que lleguemos a la medida de Jesús. Dentro del mensaje de Jesús también está la promesa del Espíritu Santo, el Consolador, el Paracletos, quien vendría a consolar a los discípulos, y ellos representándonos a todos nosotros en ausencia de Jesús, porque Jesús se iba y no estaríamos más con Él. O sea, obviamente hay una ausencia de Jesús en la tierra, y el Espíritu Santo es el Consolador, pero también con una misión específica que tiene relación a la transmisión del mensaje de Jesús, porque el Espíritu Santo convence de pecado a las personas que son de pecador, de justicia, de la obra de Jesucristo, y de juicio, del juicio final. Convence, enseña. Él os enseñará todas las cosas, tomará de lo mío, dijo Jesús, y os lo hará saber. Y también recuerda. O sea, me enseña y me recuerda. Jesús también, dentro de su mensaje, este punto 6, exhorta a testificar por todo el mundo. Lo dice de distintas maneras: a ser discípulos, a ser testigos, predicar, enseñar, anunciar, dar a conocer el Evangelio, etc. O sea, en definitiva, el mensaje que Jesús transmitió es el que nosotros, la iglesia, en el día de hoy tenemos que transmitir al estilo de Él, movilizándonos, trasladando a distintas ciudades donde Él no haya sido anunciado. Y donde ya fue anunciado, progresar, crecer en la fe, enseñar. Y hay señales que tienen que estar siempre acompañando, que son los bautismos, el testimonio público de los que creen, y la cena, que es el recordatorio de su obra, y la afirmación de la convicción en la esperanza. O sea, se recuerda lo que pasó, pero también se tiene esperanza en que Él va a volver a la tierra. Séptimo punto: es responsabilidad de cada discípulo la transmisión del mensaje. Por lo tanto, yo soy responsable de transmitir el mensaje de Jesús, porque Él comisionó a sus discípulos, a su iglesia, la transmisión del mensaje. ¿Soy yo parte de la iglesia de Jesús? Si yo digo que sí, entonces sobre mí recae la responsabilidad de testificar, hacer discípulos, transmitir el mensaje. Responsabilidad individual. Cada persona, no puede uno excusarse o escudarse en los programas de la iglesia. Cada ser humano, cuando renuncia a su vida de pecado y se vuelve a Cristo, entonces tiene el deber de seguir anunciando
y también enseñando. O sea, potencialmente todos somos evangelistas y maestros. Y octavo punto, en relación a lo que venimos hablando, es que Jesús volverá por segunda vez. Y esa es nuestra esperanza. Es una esperanza que se funda en la resurrección. Él va a volver porque está vivo. Y todos los que están en Cristo tienen vida eterna. Por lo tanto, Él viene, nos juntamos para vivir eternamente con Él. Así que esa es la esperanza que nunca hay que perder de vista. Jesucristo volverá a la tierra y así estaremos siempre con Él. Y cuando Él venga, nuevamente traerá a todos los que durmieron en Él, va a haber resurrección, arrebatamiento, seremos transformados, vendrá el juicio y pasaremos después ya a la vida eterna con Cristo. Así que estos son 8 puntos que tienen que ver con Jesús, su mensaje y su ministerio.